basada en el libro de los Hechos. El estudio más profundo que está haciendo una iglesia en este momento somos nosotros, estudiando de manera profunda el libro de los Hechos. ¿En dónde habíamos quedado? Habíamos quedado en Hechos, capítulo 4, del 1 al 4. Ahí ya habíamos estado finalizando. A manera de resumen, como las películas en el episodio anterior, ¿cierto? ¿Qué había pasado? Bueno, venimos del proceso de sanidad del cojo. Él está feliz, él está contento, él está saltando de alegría y Pedro de nuevo aprovecha esa oportunidad para predicar. Solo que cuando empieza la predicación sucede algo en el capítulo 4. Dice que un grupo de personajes importantes se acercan a ellos y ¿qué hacen? Los toman preso, los llevan a la cárcel. Sacerdotes, los saduceos y otros más los llevan a la cárcel, y mientras los llevan a la cárcel, pues el milagro ya ha pasado. Se han convertido 5,000 personas más. O sea que 5,000 más, 3,000 de por allá, ahí mal contados 7,000, y probablemente la cuenta sube a 10,000 porque no contaban también a más personas ahí, como algunas mujeres, ¿no? Entonces, ¿dónde quedamos? Quedamos en que Pedro y Juan están en la cárcel. Pedro y Juan están en la cárcel por haber hecho la voluntad de Dios. Ojo con eso, ¿no? Haber hecho la voluntad de Dios, ellos son llevados a la cárcel. Ahora, ¿qué está pasando en la cárcel o qué va a pasar en la cárcel? Voy a contarles un poco y luego vamos a ir a la Biblia. Ellos probablemente, según lo que leemos, ellos a partir del 5 pasan la noche en la cárcel y al día siguiente a ellos los llaman y son interrogados. ¿Y por qué son interrogados? ¿Qué le preguntan a ellos? ¿Ustedes por qué hicieron eso? Les preguntan, ¿en el nombre de quién y con qué autoridad ustedes hicieron eso? ¿Y quiénes les están preguntando? El sumo sacerdote, aparece Anás y aparecen también otros, aparece Caifás, Juan y Alejandro. La clase religiosa, los que ostentan el poder en ese momento, los llaman a ellos y le dicen ellos por qué y en nombre de quién ellos habían hecho eso. Me llama la atención que no les importaba tanto la sanidad, sino que les importaba era por qué ellos habían hecho eso. Increíble. Y entonces dice la Biblia que Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza de nuevo a hablar. Pedro dice, lleno del Espíritu Santo, les responde a la interrogación que le están haciendo. Ahora es importante tener en cuenta que en Hechos 2 ellos han sido llenados por el Espíritu Santo. Y aquí vemos de nuevo cómo el Espíritu Santo les unge, les llena, pero ya no vemos hablando en lenguas a nadie. Aquí en este caso es una llenura, ¿para qué? Para defender la acusación que a ellos les están haciendo. Y entonces Pedro de nuevo valientemente le dice, a propósito, ustedes nos están preguntando ¿por qué este que está aquí ha sido sano? Esa es la duda que ustedes tienen. Pues les quiero decir, y vuelve y lanza casi que la misma predicación del capítulo 2, del capítulo 3 y ahora en el capítulo 4. Pues les quiero decir que este hombre a que ustedes ven ha sido sano por la fe en el nombre de Jesús. Y vuelve la misma acusación. ¿A quienes qué? A quienes ustedes lo crucificaron. Pero Dios lo resucitó. Miren que aparece de nuevo el corazón del evangelio. El corazón del evangelio es ese, un Jesús que ha muerto, que ha resucitado, pero que en él hay perdón de pecados. Entonces Pedro dice, y por la fe en él, este hombre ha sido sano. Porque luego le dice, porque ustedes lo desecharon. Él era la piedra angular. Se dice que en la época bíblica, cuando construían un edificio o un templo, había algo llamado la piedra angular. La piedra angular era una piedra clave que casi que sostenía dos partes de un edificio. Era clave la piedra angular. Era muy importante identificar cuál era esa piedra y dónde estaba esa piedra. Si se tocaba esa piedra, el edificio se venía abajo. Y entonces Pedro dice, Jesús es la piedra angular, o sea, que sostiene todo, pero que ustedes
Ustedes la desecharon, pero Dios es el que lo levantó y lo tuvo en cuenta. Y entonces luego dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y así se lanza Pedro. Y entonces, aquí sí voy a leer un poco, dice el versículo en el capítulo 13, al ver la confianza de Pedro y de Juan, le relaté desde el 5 al 11 un poco, para avanzar. Ahora vamos del 4, vamos en el 13. Al verla, después de que él acaba de hablar de esa manera, Pedro, o mejor, dice, al ver la confianza de quién, de Pedro y de Juan, dándose cuenta que eran hombres sin letras y reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí, ¿qué haremos con estos hombres? Decían, porque el hecho es que el milagro es notable, ha sido realizado por medio de ellos. Es evidente que todos los que viven en Jerusalén, y no lo podemos negar, pero al fin de que no se divulgue más entre el pueblo, ¿vamos a qué? Vamos a amenazarlos, para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo obedecer delante de Dios o obedecer a los hombres. Porque nosotros, dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Y son agresivos, pero igual, ¿no? No hablen, no, nosotros ¿cómo vamos a dejar de hablar? Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oídos. Después, dice 21, después de amenazarlos. O sea, esta gente tenía poder. Claro, ya habían asesinado a Jesús o lo habían llevado a la cruz. Después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro, les había dicho, no de sanidad, tenía ¿qué? Más de 40 años. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo dijiste. Y a partir de ahí, ellos recitan el Salmo capítulo 2. El Salmo capítulo 2 habla de un pueblo que se levanta contra alguien, que no es otra cosa que contra quién, contra Jesús mismos. Y dice que ellos lo recitan, versículo 27, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y con los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ojo con cómo ora la iglesia, ¿no? Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos, ¿qué pasó? Tembló. Y todos fueron una vez más llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios ¿con qué? Con valor y con denuedo. ¿Quedamos en qué versículo? 31. Versículo 31. Si pudiéramos resumir Hechos capítulo 4, lo podríamos resumir en una sola palabra, y es la amenaza hacia la iglesia. Por primera vez, ese grupito de discípulos que apenas incipientemente se está levantando, empiezan a ser atacados. Pero Pedro y Juan, que son inicialmente las columnas de la iglesia, luego más adelante vamos a ver que luego el protagonista va a ser Pablo. Todavía Pablo no aparece. Es más, Pablo hace parte de los perseguidores en ese momento.
porque Pablo es incrédulo, es fariseo. Y entonces ellos son acusados, ya les conté, ellos se defienden de manera vehemente, llenos del Espíritu Santo, y dice que ellos, el grupo religioso dice que ¿qué ven en ellos? Ven la confianza, o denuedo, o valentía, y luego ellos ven algo, dice, y reconocieron que ellos habían estado ¿con quién? Con Jesús. Y yo meditaba en eso, y sacando una lección clave, dice que ellos los vieron y reconocían que habían estado con Jesús. ¿Será que? Claro, por lo que hablaban, por el estilo de vida, por lo que decían. La pregunta es, ¿reconocerán las personas en ti y en mí que hemos estado con Él? Es una pregunta para que cada uno de nosotros reflexione. Sin que nosotros tengamos que decir que creemos en Dios, sin que tengamos que decir asistimos a una iglesia, ¿será que en el trato diario la gente podrá decir, oiga, no sé, yo veo que en ti hay algo especial? Ya reconocemos que como que Dios está contigo. Dice que eso era lo que pasaba ¿con quién? Con los apóstoles. Ellos no tenían que ir declarando, creemos en Jesús. Es que a ellos se le notaba. A ellos se le notaba. Y yo quiero hoy rápidamente ir a 3 lecciones claves de este texto. 3 lecciones claves. Y en una nos vamos a extender bastante para que hablemos de algo fundamental. 3 lecciones claves para que podamos avanzar. La primera, la llenura del Espíritu Santo. La vimos en Hechos capítulo 2 y ahora la vemos de la misma manera, claro, en el 3, pero la vemos tremendamente en el 4 cuando dice, Pedro, lo acusan y Pedro dice, lleno del Espíritu Santo. Y aquí aprendemos algo muy importante acerca del Espíritu Santo y de la llenura del Espíritu Santo. Una persona puede ser llena o ungida del Espíritu Santo muchas veces. O sea que Hechos capítulo 2 no fue algo puntual y no volvió a suceder. No, ustedes van a ver y vamos a seguir leyendo cómo el Espíritu Santo en diferentes momentos empieza a manifestar. Entonces, para usted y para mí es sano anhelar permanentemente experimentar la llenura o la presencia o la manifestación del Espíritu Santo. Debe ser nuestro anhelo. No puede ser algo que pasó y no vuelva a pasar. Con los apóstoles no fue solamente Hechos 2, que hablaban en lengua, ya lo leímos. Ahora vemos al Espíritu Santo ungiendo, pero ungiendo con un poder ¿para qué? Para predicar y lanzar el mensaje. El apóstol, que ya lo habíamos dicho, este Pedro es un Pedro distinto. No es el miedoso, no es el que se escondió por allá, no es el que huyó. Es el Pedro que lleno del Espíritu Santo una y otra vez ahora habla con autoridad. Entonces, primera lección, el Espíritu Santo se puede manifestar en tu vida muchas veces. ¿Dónde está la clave? Que le busquemos, que permanezcamos, que estemos delante de su presencia. Porque la llenura es que es inagotable. La segunda enseñanza que yo les quiero regalar hoy a la luz de este texto es que tenemos que tomar una decisión y es ¿a quién obedecer? Los amenazan a ellos y le dicen no hablen más en el nombre de ese nombre. Y Pedro dice pues ustedes evalúen a ver, porque es que nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Nosotros no nos podemos callar. Increíble. No se llenan de miedo, no se llenan de temor. Yo hace muchos años aprendí algo. A Dios se le obedece de manera absoluta, al ser humano de manera relativa. A Dios de manera absoluta, lo que diga el Señor. Pero al hombre, al ser humano, de manera relativa. Lastimosamente a veces la gente le tiene más temor al ser humano que a Dios. Y eso no puede ser así. En algunas partes, entonces hay más temor al ser humano que a Dios.
La iglesia siempre ha tenido ese gran reto. Porque si en Colombia algún día alguien le diera por decir no predique más la palabra del Señor, yo mi vida estaría en riesgo. No lo podría dejar de hacer. Hay un texto por allá, se los dejo a manera de referencia, que es Jeremías capítulo 20, 9-10, anótelo. En Jeremías capítulo 20, a Jeremías le han dado con toda, lo han golpeado, lo meten por allá a un cepo, lo castigan. Y Jeremías capítulo 20, ¿sabe qué dice Jeremías? Jeremías dice, no sigo en esto. Casi que Jeremías, ¿sabe qué dice? Le presenta su carta de renuncia a Dios. No hablo más. Porque es que cuando yo digo fuego de destrucción, a mí es el que me va mal, dice Jeremías. Y Jeremías se pone mal. Y Jeremías dice, yo no voy a hablar más, no quiero hablar más, no quiero hablar más. Le quiero decir que eso pasa. Y yo aquí les abro mi corazón a lo largo de estos ya 35 años de vida cristiana, 20 y algo de servirle a Dios. Claro, uno también, hay momentos donde uno pasa por eso. ¿Y usted siempre ha estado emocionado con servir a Dios? No, no siempre ha sido así. Han habido momentos donde uno quiere dar un paso al costado, porque el ataque es fuerte, porque el señalamiento es fuerte, porque el ataque espiritual es fuerte, porque a veces la gente no entiende la labor de uno acá adelante. Y uno puede ser juzgado de muchas cosas. Y es más fácil muchas veces uno decir, no, yo me bajo de esto. Pues Jeremías le pasó lo mismo, la amenaza, la crisis, la angustia. Y Jeremías llega un momento en que dice, yo no voy a hablar más, pero ¿sabe qué dice el texto? Dice, pero yo cuando pensé en hacerlo había un fuego dentro de mí. Me parece increíble ese texto. Dice Jeremías, yo quise no hacerlo, pero había un fuego, dice Jeremías. Un fuego en los huesos, dice, yo no me pude quedar callado. Es increíble. Yo he tenido momentos de esos, se los confieso. Momentos a lo largo de los años donde he dicho, no quiero hablar más. Porque uno paga un precio. Aún uno paga un precio a nivel de la familia. Jesús dijo, no crean que yo he venido a traer paz, he venido a traer guerra. Que lo que quiero decir es, yo llegaré a tu vida y entonces dice, los hijos estarán en contra de los padres en contra de los hijos. Aparece la nuera en contra de la suegra. Qué raro, ¿no? Ahí aparece. ¿Por qué? No sé, ¿no? Dice que porque les causa división. ¿Pero por qué? Porque es que empezamos a creer cosas distintas. ¿Y eso genera qué? Eso genera choque en la casa. Eso genera choque en la familia. Eso genera choque en las relaciones. Eso genera choque en un trabajo. Porque no hago cosas torcidas, igual que lo digo, uno dice, no, yo no lo quiero hacer. Y obvio, claro, es por eso cuando Jesús dijo, si me vas a seguir, calcula el costo. Tienes que calcular el costo. Y los apóstoles lo estaban viviendo. Y le dicen, no hablen, no pueden seguir hablando. Y entonces Pedro dice, no, nosotros no lo vamos a dejar de hacer. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oír. Mire, hay una cosa que a mí me parece fundamental. Mire, a uno le podrán atacar muchas cosas y podrán decir muchas cosas. Pero mire, hay algo que a uno no le quitan. Es su propia experiencia. La gente puede decir, que es que usted le lavaron el cerebro. Pero es que cuando uno ha vivido la experiencia, a mí me podrán decir muchas cosas acerca de Dios, muchas cosas. Pero es que yo he visto sanidad en mi vida. A mí me podrán decir muchas cosas de Dios y que el mundo espiritual es real, no. Pero es que yo he visto una persona poseída. Yo la he visto. Y mejor que no la vea. A mí no me pueden decir, es que eso es cuento. Es que yo tengo una experiencia. Entonces yo no puedo dejar de decir lo que yo he visto y oído. Es que lo he visto.
Entonces no es un tema de relato, no es un tema de discurso, es un tema de experiencia. Por eso una de las cosas claves en su vida es que usted tenga experiencias con Dios. Porque la gente le puede decir cosas a usted, pues usted dice, mira, ok, es que yo he vivido esto. Esta ha sido mi experiencia. Esto es lo que yo he experimentado. Yo he visto cosas tremendas en momentos de sanidad que créame, yo me quedo callado para disimular, basta, yo me sorprendo. Yo, ay, Dios mío, ¿qué es eso? Créame, yo me sorprendo. Dios mío, no salgo corriendo porque soy el pastor, no, pues no puedo ir corriendo, ¿no? Pero en serio, familia. Entonces, Pedro dice, es que yo no puedo dejar de decir lo que yo he visto y oído. No me pueden quitar eso. Y volviendo a Jeremías, llega un momento en que, claro, Jeremías se amedrentó. Llega un momento en que Jeremías dice, pero yo no puedo dejar de decir. Mire, un verdadero creyente que además de eso ha tenido una experiencia con Dios, tiene un problema. ¿Sabe cuál problema tiene? Tiene una vivencia que entra en crisis. Entra en crisis porque es que ya lo ha vivido. ¿Cómo renuncia? Y Jeremías dice eso, yo no lo puedo dejar. Dice, traté de sufrirlo, pero yo no pude. No pude porque había algo por dentro. Y no lo pude hacer. Y eso es lo que vivían los apóstoles. Ante semejante amenaza, lo normal es, Pedro y Juan, quedémonos callados, hermano, porque eso en la cárcel, eso es bravo. No, para nada. Ahora, ¿qué vemos? Llegan a la iglesia. Imaginemos que es la reunión y llegan Pedro y Juan y a propósito, testimonio, ¿qué pasó? Estuvimos en la cárcel. O sea, ¿qué tal el testimonio? ¿No? Testimonio, estuvimos en la cárcel, pero estuvimos en la cárcel porque hablamos de Jesús. ¿Y sabe qué hace la iglesia? Que era un puñado como este grupo. Dice que la iglesia, unánimes, se unen y dice, empiezan a orar. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Ora muy distinto a como tal vez hoy oraríamos. Porque la iglesia dice, Señor, por favor que no nos amenacen más. ¿No sabe qué dicen? Mira sus amenazas. Mírenlos. No es una iglesia miedosa. No es una iglesia de que, ay, no, por favor. No, bajémosle porque la gente no se enoje. No, Señor. Mira sus amenazas y úngenos que más para que podamos que enseñar la palabra. Y dos, mientras haces que no le gustan los milagros, Señor, más milagros. No les gusta que se hable de Jesús, Señor, úngenos más. Wow, qué valentía de esta primera iglesia. Y por eso nosotros que estamos haciendo iglesia tenemos que mirarlos a ellos para inspirarlos. No nos vamos a vestir igual que ellos porque no somos judíos, ¿cierto? Pero tenemos que inspirarnos a eso. Porque Hechos capítulo 4 es la iglesia bajo amenaza. Y como tenemos tiempo, y como yo les dije, tocar esos temas implica que nos metamos en temas importantes y fuertes. Yo quiero hoy hablarles de la amenaza hoy que enfrenta la iglesia. Y casi que aquí empieza la segunda parte del mensaje. Vale, cuidado. Quiero hablar de un tema que normalmente no toco, pero es que el tema merita que lo toquemos. Porque así como la iglesia estaba bajo amenaza, pues hoy también la iglesia está bajo amenaza. Y el reto es, ¿cuál es la amenaza de la iglesia en los últimos tiempos? ¿Y cómo debemos responder nosotros? Segunda de Tesalonicenses 2:7, en esta versión dice, el plan secreto de la maldad ya se está desarrollando. La versión clásica dice, porque el ministerio de la iniquidad ya está en avance. Este pasaje dice que el plan de maldad de Satanás viene avanzando, se está desarrollando, se está haciendo. Creo que solo hasta ahora podemos entender un poco más qué es lo que está pasando. Y yo voy a tocar una serie de temas hoy que yo simplemente le invito a que usted lo escuche de manera objetiva, tome nota
y usted llegue e investigue como hicieron los cristianos de Berea, para verificar si lo que yo estoy diciendo es verdad o no es verdad. Porque la pregunta es, ¿y cuál es ese plan que se viene desarrollando? ¿Qué es lo que viene pasando? Vamos a la siguiente imagen. La pregunta que hay que hacerse es, ¿existe una agenda globalista? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Existe? ¿Será que hay un plan realmente para hacerle daño al mundo? Muchos dicen que no. Otros, y yo me incluyo, creemos que sí lo hay. Y yo quiero hoy, y al final le daré la referencia, porque es bueno uno hablar con referencias y datos, de qué es lo que se cree que está pasando y cuál es el papel de la iglesia, que pareciera que no, pero que es importante. Siguiente. Lo que está aquí es algo llamado las memorias de uno de los hombres más ricos en los Estados Unidos en su momento, David Rockefeller. En una de sus memorias, él dice lo siguiente, que es como el génesis de lo que viene pasando. Algunos hasta creen que somos parte de una sociedad secreta trabajando en contra de los mejores intereses de Estados Unidos, refiriéndose a mí y a mi familia como internacionalistas y de conspirar con otros en el mundo, ojo, para construir una estructura global, política y económica más integrada y un mundo único o unido, si se quiere. Si esa es la acusación, yo me declaro que, ¿qué dice él? Es la verdad. O sea, es la verdad. Y aquí empezamos a ver el génesis de lo que se viene construyendo hace muchos años. Voy a tocar hoy temas muy sensibles, por favor. Así que prepárese para eso. Vamos a la siguiente, por favor. Sí existe. Pero resulta ese plan globalista que busca crear una especie de gobierno global. No sé si usted ha escuchado algo llamado hay que ser ciudadanos globales. Gobernadas, hoy mucho en los colegios está escuchando eso. Queremos construir un ciudadano del mundo, un ciudadano global, gobernanza global, hablar Naciones Unidas. ¿Qué hay detrás de eso? Resulta que esta agenda globalista que pretende construir una estructura única, un sistema único, que tiene que ver con el tema de Apocalipsis, viene enfrentando tres obstáculos. Los obstáculos, rápidamente, resulta que esta agenda globalista, que empezó hace muchos años, está enfrentando tres obstáculos, por favor, muy importante. Primero, ellos se dieron cuenta que para que haya una agenda global, un gobierno único, hay que destruir a los países. Destruir no necesariamente físicamente, hay que acabar con los estados-nación. La soberanía del país debe desaparecer, deben ceder el poder, deben ceder la soberanía para que se levanten, diríamos, organismos por encima de él. Dos, se dieron cuenta que el otro enemigo que les impide avanzar es la familia. Entonces la familia tiene que ser destruida, el concepto. Y tres, aquí aparecemos la belleza de nosotros. Resulta que se han dado cuenta que los cristianos, palabra clave, bíblicos, porque hay algunos cristianos que no son bíblicos. Los cristianos bíblicos, entonces su fe debe ser socavada. Y aquí aparece, entre paréntesis, la Iglesia Católica. Porque en el año 2019 hubo un congreso hispanoamericano, iberoamericano de las comunidades LGBTQ+, y todas las letras que siguen. Se reunieron en Bogotá, eso está documentado. Y dijeron, ¿por qué no avanza nuestro programa en Hispanoamérica? Y una de las razones que encontraron es los cristianos, pero los sean de las iglesias. Con la Iglesia Católica, con el respeto de los católicos, no tuvieron problema, porque ellos decían, solo con que nos pongamos de acuerdo con el Papa, el resto se sujeta, porque la Iglesia Católica es piramidal. Entonces, si a alguien no le guste, se sujeta a lo que diga el Papa.
Pues con ellos no había problema. El problema era con las diferentes iglesias que no responden a una cabeza. Nosotros, por ejemplo, somos una iglesia independiente y así la gran cantidad de las iglesias. Muy pocas tienen membresía que están sujetas. Y si ellos dicen, con la iglesia católica no tenemos problema, ya hemos negociado con ellos. El problema son las otras iglesias. Y entonces ellos a partir de ahí empezaron con un programa, un proceso, imagen siguiente. Entonces lo que dijeron fue, tenemos que hacer, vamos a hacer esto con los estados. ¿Con los estados qué vamos a hacer? Medios de comunicación. A nivel global se cree que los dueños de la información a nivel global están en manos de 3 o 4 compañías que organizan la información. Hay muchas notas que no salen en los que se supone que debería salir. Hay cualquier cantidad de asesinatos en Siria en este momento, pero nadie lo cuenta. Nadie lo dice. La información a veces se invisibiliza. La gente no lo sabe. Entonces, los medios de información y está el entretenimiento, que también está en manos de aproximadamente 3 grandes multinacionales que controlan el streaming. Usted ve hoy inundado Netflix con todo lo que es el tema de ideología. No hay película donde usted no entre y el tema de la familia es desvirtuado. Hoy en día los Óscares han venido perdiendo poder porque debe haber una cuota de ideología para eso. Las películas debe haber una cuota de ideología. Pero el medio de entretenimiento, entonces, los estados, los medios de comunicación, la economía y el tema de la economía, cómo funciona. Y si un país está endeudado, entonces conglomerados como el Fondo Monetario Internacional dice, ok, le voy a dar plata, pero necesito que me apruebe esta ley. Hay muchos países endeudados, dice la estadística, por un siglo. Están endeudados un siglo. México, Perú y Argentina vienen saliendo de eso. Entonces, por eso en muchos países que vienen pasando en Latinoamérica abrazaban el aborto, no porque creyeran en el aborto, porque había que una chequera de por medio. Le doy plata, le ayudo en su crisis, pero ustedes me aprueban la ley del aborto. Ustedes me aprueban esto, ya veremos para qué. Es endeudamiento por leyes impositivas. Y finalmente ese es otro tema muy interesante, migración ilegal. No legal, la ilegal. ¿Para qué? Para transformar la cultura de un país. Eso ya pasaba hace mucho tiempo. Nabucodonosor, cuando llegó y se llevó a los judíos, se los llevó y trajo otros y los mezcló. Para que perdieran su cultura, sus creencias. Eso viene pasando. Europa, le quiero decir que si Europa sigue como va, Europa va a ser musulmana en unos años. Y ahorita les mostraré datos concretos. Vamos bien de tiempo. En Inglaterra ya hay varios musulmanes, donde la mujer tiene que ponerse la yihad, donde ya hay policía en Suiza. Pero la idea es esto, la idea es, ¿cómo atacamos a los estados? Hagamos esto. Modificar la composición electoral. Yo dejo entrar muchos inmigrantes, vengan, y yo les ayudo porque que ellos serán un caudal electoral. Parte del conflicto en Estados Unidos hay detrás de todo eso. Y finalmente, ¿cómo podemos modificar las creencias religiosas? Seguimos. El plan con la familia, sigamos, la familia. Entonces, ¿cómo atacamos? Recuerden, 3 enemigos, ¿cómo los atacamos? La familia. Ideología. 1, destruyamos el concepto de hombre y mujer. Entonces una mujer o un hombre ya no es porque nació, es porque lo que él se cree. Es más importante lo que usted cree que lo que usted es. Porque hay que respetar lo que usted cree. No, yo me creo un árbol, ok. No, yo me creo, es eso. Entonces, la ideología, me encanta ese tema. Ahorita lo vamos a ver a propósito del 8M de ayer. Feminismo, pero no el feminismo ese que protege a la mujer.
ese que levanta banderas en la mujer, lo cual es totalmente bueno. No, un feminismo que está mezclado con marxismo. Ya les voy a decir por qué. Feminismo radical. La idea es, ¿y el feminismo? ¿Qué es lo que hace? El feminismo pone a pelear al hombre a la mujer, el feminismo radical. Y no reproducción. Entonces, pone a pelear, pone a discutir al hombre con la mujer. Ahorita vamos a ver algunos murales del feminismo radical. A la familia, ¿cómo la atacamos? Aborto, por ejemplo. Disminución de la natalidad. Menos gente es más fácil de controlar. No es extraño que cada vez más y más países se han sumado al tema del aborto. Desde que empezó las leyes del aborto hasta la época, ha muerto muchísima más gente que 2, 3 veces las 2 guerras mundiales juntas. Niños asesinados. Y si bien es cierto, está siempre el caso, ¿y qué de la que abusan? Eso es un caso minúsculo de ese tipo de casos. Claro, ese es exactamente. La disminución de la natalidad. Y acá está leyes igualitarias. Porque es que una palabra clave con la que a usted le cuesta luchar es que estamos trabajando por la igualdad. Entonces, leyes igualitarias, matrimonios de pareja del mismo sexo, discurso de odio, usted me dice algo, usted está haciendo un discurso de discriminación y odio. Y finalmente, discriminación de género. No me puede discriminar. Si yo me creo hombre y tú me dices, no, o mujer, tú me estás discriminando. En Latinoamérica todavía vamos ahí, en otros países la cosa va. Yo estuve en Portugal y cosa sería por esos lados. Sigamos. ¿Y cuál es el plan contra los cristianos? Ellos dijeron, eso está documentado. A los cristianos, ¿qué hay que hacer? Infiltrarlos. O sea, opción 1, infiltrarlos y destruirlos. Yo sé lo que es estar en una iglesia que fue infiltrada. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es que una iglesia sea infiltrada. Lo viví permanentemente. Lo viví. Arca es fruto de, nos hacemos un lado de eso. Infiltrarlos y destruirlos. Infiltración y destrucción a nivel espiritual y a niveles. Como nunca han estado pasando situaciones de pastores en caídas, iglesias en divisiones. Segundo, ataque y burla. Por ejemplo, el ataque que fue a la iglesia católica y a algunos de los cristianos, lo que pasó con los Juegos Olímpicos. Ah, pero qué raro, ellos no se meten con Mahoma. Ellos no se meten solo con los cristianos. Usted ve muchos conciertos, es literalmente un show al diablo. De Rihanna, por ejemplo. Así es, de Beyoncé y así. Luego usted dice, pero ¿qué tienen contra nosotros? Pues esta es lo que les estoy contando, familia. Porque como 3 o 5 compañías globales controlan todo eso, fácilmente pueden difundir eso. Y finalmente, tercero, ¿cómo hacemos desviación de la doctrina bíblica? Por eso es muy importante que nos metamos en la palabra de Dios. Muy importante que nos metamos en la palabra de Dios, porque eso. Ahora, vamos avanzando, sigamos. Entonces, la pregunta es, al igual que Hechos capítulo 4, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? 3 cosas hoy de muchas que podemos hacer. 1, orar por discernimiento. Mire, uno de los dones que hoy más se necesita es discernimiento, que es discernir la mentira de la verdad. Orar por eso. Con el respeto que algunos se merecen. Y si alguien tiene una posición en contra, nos sentamos y charlamos. A mí me encanta esto. No para imponer, para charlar. Es increíble que un cristiano apoye un feminismo radical, o apoye la izquierda, imagínense, el feminismo levanta banderas de Hamás en sus marchas, pero Hamás a las mujeres allá las trata horrible.
Eso es como si un judío llevara una bandera de Hitler en una marcha. Es una cosa rarísima. Pero ¿sabe por qué? Porque no lo saben, porque no lo conocen. Y porque aún, por eso yo hoy me atrevo a hablarles, porque también en la iglesia no se habla. Que no toquemos ese tema. Por eso me encanta como estamos estudiando, porque hay temas que no me puedo saltar. Entonces, ¿qué hacer? Orar por discernimiento, para identificar la mentira. Satanás es muy mentiroso. ¿Qué hizo con Eva? Si Eva hubiese sabido, este man me está mintiendo, este desgraciado. Mire, ¿qué es lo que debe de hacer la iglesia? Segundo, no permitir que el miedo nos guíe. Mire, a mí me han dicho, uy, usted no debería tocar esos temas en la iglesia. Pero Pedro y Juan, ¿qué dijeron? Yo no puedo dejar de hablar. Y si vamos a invitar a la iglesia, a la primera iglesia, no podemos actuar con miedo. Ay, que fulano se enoja y que tal de mi familia se enoja. Yo tengo familia que no le ha gustado que yo toque ciertas cosas de esto. Pero yo tengo que agradar a Dios, familia. Y esto es que nos va a probar como... Entonces, el miedo no nos puede guiar. 3, identificarnos con algo, que usted y yo somos que sal y luz. Vamos a la siguiente. ¿Y por qué es importante? Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada, sino ¿para qué? Para hacer, ¿cómo es? Dice, fuera y pisoteada por los hombres. Dice, si la sal, esto es interesante, mire, ojo con esto y eso. Si la sal no sirve, ¿qué va a hacer? O sea, el tema ¿cuál es? Si la iglesia asume una posición neutral, igual no le sirve. Vamos a ser pisoteados. Ese es el tema. O sea, si la iglesia, no toquemos eso, no nos metamos en eso, seamos neutrales, yo solamente... Eso suena muy romántico, pero eso es un peligro. Tarde o temprano vendrán por la iglesia. Así es. Y se los voy a comprobar ahorita. No hay opción. Mire, como iglesia es muy fácil estar en el salero. Esto es el salero bonito, aquí estamos. Pero tenemos que luego que, en la esencia de la sal, ¿qué es? En nuestro caso, los grupos. El domingo estamos aquí, pero entre semana la ciudad. Juntos, pero allá, así como un corazón. Así. Pero qué bueno quedarnos juntos y no nos metamos en eso. O hagamos negocios con y caigamos, o celebremos el orgullo gay, toda esa vaina, para que seamos socialmente aceptables. Si la iglesia hace eso, será pisoteada. ¿Sabe por qué? Les cuento un caso. Cuando estuvo el gobierno de Zapatero en España y empezaron las primeras leyes de ideología, la iglesia no se quiso meter. Porque a la iglesia le dieron ¿qué? Plata. Entonces, no se metieron. No nos metamos, no hay problema. Pero como esos son olas, años después vino la segunda ola de las leyes y vino discriminación, discurso de odio. Pastor, tienes que casar a dos parejas. Ahí la cosa que pasó. Se puso difícil. Lo que ellos callaron, luego se les vino a ellos. Algunas iglesias las cerraron. Algunas iglesias les afectaron en eso. Algunos pastores fueron llevados a la cárcel en algunas partes de Europa por decir que solo existe hombre y mujer. Entonces, la iglesia no se puede quedar quieta, tiene que hablar, tiene que expresar, tiene que dejar una posición clara. Y con cariño yo se lo digo, por lo menos en Arcas haremos así. Siempre hablaremos de este tema, no, es que el tema lo amerita, por eso lo estoy tocando. Pero tenemos que tener claro, sigamos por favor. ¿Sabe por qué? Porque es que esto ya está pasando rápidamente. Acá están deteniendo a una persona por orar en silencio en una clínica abortista en Inglaterra. Por orar, o sea, usted se paró en silencio a orar y lo detuvieron y algunos han sido llevados a la cárcel. Eso está en Inglaterra.
Pues que acá no se oye mucho, no se dice mucho. Esto es un bus en España, con el respeto, ¿no? Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Una asociación dijo, no vamos a decir la verdad, saquemos un bus y que la gente sepa esto. Prohibieron el bus en España, porque eso era un discurso de odio. Es una verdad. Este señor, se me olvida ahorita el nombre, fue acusado porque una pareja gay le dijo, usted nos hace el pastel para la boda. Y él les dijo, no le voy a hacer ese pastel. Se formó todo un escándalo en los Estados Unidos. Gracias a Dios, al parecer, luego fue libre de eso. O sea, familia, si la iglesia no es sal, será pisoteada. Si la iglesia no actúa, será dañada. Así es, ya está pasando. O sea, que esto no es un invento. Eso ya está pasando. Entonces, es un tema muy serio. Vamos a la siguiente. Por ejemplo, la nueva cara del 8M. Ya con esto voy finalizando. El 8 de marzo, que es el feminismo. Cuando el feminismo nació con una buena intención, claro, igualdad de hombres y mujeres ante la ley, que la mujer pudiera votar, por ejemplo, y todo eso es loable. ¿Quién no lo hace por eso? Pero años después, el feminismo se mezcló con el marxismo a través de un hombre llamado Federico Engels, que fue el socio de alguna manera y todo lo que tiene que ver con el marxismo. Y en un libro que se llama El origen de la familia, el Estado y la propiedad privada, él dice, en ese libro aparece, dice, y en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. Y pone entre en choque a la pareja. Y empieza por ahí la palabra patriarcado. No sé si usted ha oído esa frase. Para entrar en conflicto. Hoy el feminismo que hoy se está viviendo no es ese feminismo antiguo de defensa de la mujer, es un feminismo en contra del conflicto de identidad sexual contra el varón. Y si nos queda duda, esos son algunos carteles tiernos de las feministas de hoy. Miremos esto, por favor. Virgen María aborta a Cristo y a este feminista. Este es los carteles de ahora. Mata a tu papá, a tu novio y a tu hermano. Ese es el cartel de las feministas. Aborta al macho. Ese es el cartel de los feministas. Dice, nosotras hermanadas, ¿cierto? Abortamos en manada, aborta el macho. Este es el feminismo de hoy. Algunas jóvenes y personas ingenuas que no conocen esto van y salen en eso. Y son instrumentalizadas. Esa es la realidad. Vamos avanzando. En medio de todo hay buenas noticias porque no todo es malo. El cristianismo, a pesar de eso, en el 95 estábamos en un 7%, hoy estamos en un 27% y sigue creciendo. Pero la tarea es grande. Sigamos. ¿Qué tenemos que hacer? Familia, la carrera es larga. Hebreos 12. Puestos los ojos en Jesús, corramos la carrera que tenemos por delante. 3, 2, no tener miedo. No tener miedo. ¿Estamos llamados a pelear? No. Pero si alguien a mí me confronta con ese tema, el negro no tendrá miedo para decirle esto, esto y esto. Ahora, lea, documéntese, investigue, para que no le digan fanático, místico. Documéntese. 3, orar y estar bajo la guía del Espíritu Santo para desactivar la mentira. Y 4, recuerde que somos ¿qué? Sal y luz. Por eso hay que compartir a otros. Porque ellos sí son agresivos para llevar su relato. Porque son agresivos para
y ponerlo en sitios educativos. Los que somos padres tenemos un gran reto con los hijos, porque la idea es arrastrarlos a eso, tremendamente, porque su discurso es muy fuerte, es un tema muy delicado. Por eso retomo la última imagen, lo que leíamos con el libro de los Hechos, y entonces, ¿qué hacer? Pedro y Juan nos dejan claro qué hacer. La iglesia nos deja claro qué hacer. Ser valientes, no tener miedo, orar. Ellos respondieron ¿con qué? Con oración, con valentía. Tenemos los tiempos de los miércoles y de los viernes, pero tenemos que tener tiempos de vigilia. ¿A quién le gustaría? A mí me gustaría. Claro, tenemos que ir generando otros espacios. Tenemos que alcanzar a otros, tenemos que invitar a los grupos. Familia, ellos saben que estamos en guerra. Algunos cristianos no tienen idea de eso. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios.